Gracias a todos, me da mucho gusto saludarles. Veo que hay mucha gente que está conectada. Espero que estos conocimientos que vamos a ver sobre calidad de servicio y cómo manejarla como ventaja competitiva les pueda servir para todos aquellos que son de diferentes ciudades, de diferentes países. En algunos casos me voy a referir a algunos ejemplos de la Ciudad de México o de México, que es el que yo más conozco. Entonces, ay, perdón. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Primero es conocer los elementos de servicio de calidad y cómo usarlos como ventaja competitiva. Vamos a unificar criterios sobre el concepto de calidad en el servicio e identificar cómo influye la percepción en las expectativas de los clientes y definir los momentos de la verdad en el círculo. Son los objetivos que tenemos el día de hoy. ¿Y qué temas vamos a tocar? Vamos a hablar de la ventaja competitiva, del servicio y sus elementos, qué es la calidad, cuáles son los momentos de la verdad, el círculo del cliente. Vamos a hablar de lo que yo llamo la fórmula del éxito y la cultura de servicio que debemos de tener en nuestras empresas. Principalmente quiero iniciar con la actualidad en el mercado, y yo considero que es una actualidad que es constante y se presenta de mayor o menor medida en diferentes países o en diferentes ciudades. Pero veamos qué es lo que decimos. Principalmente que tenemos un crecimiento constante de la competencia. Esta competencia tiene una mayor creatividad con nuevas ofertas. Estamos viendo desde restaurantes de cocina de autor a restaurantes de cocina de huerto local, hasta yo ya he visto aquí restaurantes en México, ya los meseros son robots que llevan la comida de la cocina al comedor. Entonces estamos viendo un gran incremento en conceptos muy innovadores. Pero también estamos viendo una mayor exigencia del consumidor. El consumidor que ha viajado más, que ha tenido más mundo, que ha tenido la oportunidad de conocer muchos mejores o diferentes sabores, diferentes preparaciones de platillos, su exigencia es mucho mayor. Y obviamente tenemos una amplia oferta a todos niveles. Hablamos de quick service o hablamos de manteles largos, de fine dining. Tenemos una gran variedad en muchos países y estamos viendo también la llegada de muchas etnias, de muchos países, de muchos tipos de comida. No sé, yo por ejemplo les puedo decir que en México estamos teniendo una invasión de comida coreana y de comida tailandesa. Lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y el cliente constantemente lo que busca son nuevas experiencias, experimentar nuevas cosas, especialmente todos los jóvenes. Tiene que ser, su visita a un restaurante tiene que ser una experiencia gastronómica. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy fijo. Buscan una experiencia gastronómica. Y esto, la gran variedad, la gran apertura, hace que la lealtad de nuestros clientes sea cada vez más débil. La gente esté probando nuevos restaurantes. Y eso, pues, nos evita que nuestros clientes leales regresen y por lo tanto tenemos que ser mucho más. Aquí es donde nosotros tenemos que platicar. Y obviamente hay una mayor, tenemos poco crecimiento de la demanda no está creciendo tanto y hemos visto a raíz de la pandemia también la migración de lo que ahora llamamos los migrantes digitales que se han movido a diferentes países y a diferentes ciudades. Yo les puedo decir que hay una colonia en México que es una colonia muy interesante, que es la colonia Condesa, donde yo he llegado a estar en un restaurante sentado y el único que habla español soy yo. Y alrededor vemos gente que habla en inglés, en francés, vemos japoneses, vemos rusos, estamos viendo rusos, no se diga ucranianos, que en un momento dado también. Y entonces todos estos migrantes digitales pues están llegando a muchas ciudades. Y, es decir, eso incrementa en un momento dado la demanda, pero no, es gente que muchas veces se queda a comer en su casa. Entonces hemos visto la gran demanda, el gran crecimiento del delivery o del pick-up. Entonces, esto obviamente es una gran competencia con la que nos tenemos que enfrentar y también pues el alto preocupación por el contagio del COVID. No sé en otros países, pero en México seguimos teniendo una nueva ola de contagio de COVID y que tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con la higiene que tenemos dentro de nuestros restaurantes y con la higiene que hay en el manejo de los alimentos. Yo puedo ver ya muchos restaurantes en México que ya aún no usan el tapabocas,
he visto otros que lo siguen usando los meseros. Entonces, esto pues causa una gran preocupación. Bien, ¿qué es una ventaja competitiva? Es lo que nosotros vamos a platicar sobre esta ventaja competitiva. Les quiero decir que la ventaja competitiva va directamente relacionada con el servicio. ¿Y qué es una ventaja competitiva? Es cuando una empresa cuenta con ventajas favorables. Voy a cambiar por aquí. Cuando una empresa cuenta con una posición favorable en la industria o sector como la preferencia del mercado, cuando tenemos una diferencia que nos hace que tengamos una ventaja sobre nuestros competidores. Son características específicas que diferencian a la empresa de sus competidores, que generan lealtad y son valiosos para los clientes. Es la capacidad de ofrecer productos y servicios que destacan frente a otras opciones. Señores, ustedes, todos debemos de conocer cuáles son nuestras ventajas competitivas. Si nosotros hacemos un análisis FODA de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, nuestras fuerzas deben ser nuestras ventajas competitivas. No las hemos identificado, no las vamos a poder. Pero también, si no las tenemos, tenemos que desarrollarlas. Tenemos que desarrollar ventajas competitivas que nos hagan diferentes. Entonces, ahí viene la diferenciación. La diferenciación es una característica única frente a los competidores que es valiosa para los compradores. Y este señor Michael Porter tiene un libro que les recomiendo que se llama Diferenciarse o Morir, que habla de cómo podemos lograr diferenciarnos. Ahora bien, yo les quiero decir que en el caso del servicio, la revista Forbes hace algunos años hizo una pregunta a una gran cantidad de personas. Preguntó, ¿por qué razón regresa usted a un restaurante? ¿Qué razón no regresa a un restaurante? La pregunta era, ¿la comida o por el servicio? El 93% de los que respondieron a la encuesta dijeron que por el servicio. Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta que el servicio es el diferenciador que nosotros. Hace muchos años en México existió un banco que decía, nosotros hacemos lo mismo que otros bancos, pero diferente. La verdad, hacían cosas muy diferentes, tan diferentes, y penetraron tanto el mercado que llegó un banco más grande y los compró. Yo, por ejemplo, no quiero competencia. Señores, nosotros servimos comida, nosotros servimos bebidas, atendemos clientes, pero los atendemos igual que los demás. Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestra diferenciación? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Las tenemos que identificar y las tenemos que promover. Y como decía David, el diplomado que se maneja de marketing para restaurantes les ayuda a identificar estas ventajas competitivas y promoverlas, darlas a conocer al público utilizando todos aquellos medios que el marketing nos tiene a nuestro favor y a nuestra disposición. Entonces, es muy importante que aquí sepamos cuáles son nuestras ventajas competitivas y cómo nos diferencian. Bien, yo les quiero preguntar rápidamente, ¿qué es servir? Contesten ustedes mismos, ¿qué es servir? Muchas veces nosotros no tenemos bien claro qué es servir. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos nosotros a pues, tratar de describir lo que ustedes están pensando que es servir. Servir es conocer, es satisfacer las necesidades del otro, pensar en qué más puedo hacer. Y muchas veces nosotros no tenemos esa cultura de qué más puedo hacer por el cliente. Esa es una cultura que tenemos que desarrollar. Y estamos hablando de satisfacer las necesidades. Pero más adelante vamos a ver que en un restaurante no satisfacemos necesidades. Nuestros clientes, nuestros invitados no vienen a nuestros restaurantes para satisfacer el hambre o satisfacer la sed. Vienen por algunas cosas más, las cuales vamos a platicar más adelante. Entonces dejamos este concepto de satisfacer las necesidades del otro. En más que, ¿qué más puedo hacer por él? Esto, ¿qué más puedo hacer por él? Son el llenar de pequeños detalles que podemos nosotros avanzar y podemos ser diferentes. Estos pequeños detalles son diferentes. Por ejemplo, un restaurante en México de carnes, de cortes de carne, la cual cuando uno ya pidió el corte de la carne, llegan con
un gran cuadro, un marco con cristal, es una charola grande donde tienen 12 diferentes tipos de. Entonces lo abren y le dicen, por favor, elija el cuchillo que a usted más le agrade para comer. Entonces uno se siente, la verdad, increíble porque me están dando a elegir. Y a los clientes asiduos, muy asiduos, graban el cuchillo con su nombre, a él le traen una charola especial y dicen, señor González, está aquí su cuchillo. Imagínense, son pequeños detalles. Usted va a decir, bueno, hay que invertir en los cuchillos. Sí, pero imagínense la gente cómo se siente de un servicio tan personalizado con un pequeño detalle. Bien, ¿qué es un cliente? Muchas veces manejamos la palabra cliente. Sé que muchos de ustedes también convierten esta palabra en invitado, cual es muy, muy importante, siempre y cuando este concepto de invitado esté totalmente inmerso en nuestra gente, lo hayan adoptado. ¿De dónde viene la palabra cliente? La palabra cliente viene del griego, de dos palabras que quiere decir cli y entis. El vocablo cli quiere decir protección, quiere decir cuidado, y de ahí viene la palabra clínica. Una clínica es un lugar donde nosotros nos cuidan, donde nos protegen. El cliente es el clientes, el ente que nosotros protegemos. Persona e ente que está bajo nuestra protección. Es un consumidor habitual que repite su compra. Señores, si nosotros tenemos clientes que vienen por primera ocasión y no logramos conquistarlo para que regrese, es un consumidor ocasional. No es un cliente. Cliente es aquel que repite. Por eso nosotros tenemos que ser muy competitivos para lograr que nuestros clientes repitan, vuelvan con nosotros. Nosotros vivimos de los clientes, personas. Y lo que yo decía, señores, nosotros no satisfacemos necesidades. Nosotros cumplimos o sobrepasamos expectativas de una experiencia culinaria. No importa el tipo de comida que nosotros demos, si es quick service, si es fine dining, si es comida familiar, si es comida de autor, la que sea, nuestros clientes se hacen una expectativa cuando empiezan a ir con nosotros. Entonces, señores, debemos de cambiar nuestra mentalidad, nuestro sentido de pensamiento en cuanto a que nosotros satisfacemos la necesidad de comer y de beber. No, nosotros cumplimos o sobrepasamos expectativas. Sobre cómo las manejamos, yo aquí estoy usando la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades y las satisfacciones, y la uso claramente para detectar cuáles son las necesidades que tiene el cliente y que generan expectativas. Las necesidades fisiológicas básicas de comer, de beber, tiene que ser una experiencia. Su expectativa es tener la experiencia. Igual las necesidades básicas, señores, lo más simple como ir a un baño que tenga buen aroma, que esté limpio, que todos sus aparatos funcionen, que sean lo suficientes. Esa es una necesidad, pero que se convierte en una expectativa. Igualmente viene la expectativa de la seguridad, de la salud, de que estén manejados los platillos, los alimentos manejados con la suficiente higiene y ahora más con el caso del manejo higiénico de los alimentos y del COVID, y también de la seguridad de sus artículos, la seguridad, la pertenencia social, que se sientan dentro del ámbito que ellos les gusta, dentro del grupo que ellos necesitan identificarse con el tipo de restaurante. Nosotros tenemos el concepto de la estima y el reconocimiento, que sean reconocidos. Son clientes asiduos, sepamos cómo se llaman, se dedican, a qué equipo de fútbol le van, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preferencias. Y al final, la propia realización, que sea una gran experiencia gastronómica. No importa si me estoy comiendo unos tacos, me estoy comiendo una hamburguesa, me estoy comiendo un choclo, lo que yo estoy, un corte, un churrasco, cualquier tipo de estos, tiene que ser una experiencia gastronómica. Fíjense bien cómo de las necesidades proyectamos hacia las expectativas. Nosotros cumplimos y sobrepasamos expectativas. Bien, vamos a pasar a qué es calidad. Yo les hago tres preguntas nada más. A los hombres y a las mujeres que están escuchando esto,
Te pregunto si su camisa o su blusa es de calidad. No estoy preguntando si es de marca o es costosa. Pero estoy preguntando si es de calidad. Fíjense bien, les voy a hacer tres preguntas. ¿Ustedes esperaban que se decolorara? ¿Esperaban que se encogiera? ¿Esperaban que se descosiera? Si no le ha pasado a eso su camisa, es una camisa de calidad, porque está cumpliendo ¿con qué? Con sus expectativas. Pero si además esa camisa y esa blusa les ha durado mucho tiempo y permanece igual que cuando la compraron, está superando sus expectativas. Entonces, señores, los clientes miden la calidad en función de cómo cumplimos sus expectativas y cómo cumplimos, cómo las superamos. La calidad del servicio es la calidad de los productos y servicios, se mide de acuerdo a cómo se cumplen las expectativas del cliente, de acuerdo a sus necesidades y contra el precio pagado. ¿Cuándo decimos que las cosas son caras? Cuando no cumplen con nuestras expectativas. Pagué demasiado por lo que recibí. Entonces, señores, hay que medir, ¿somos un lugar caro o somos un lugar costoso? No es lo mismo. Puede ser algo donde la gente tenga que pagar mucho por lo que recibe, pero lo que recibe vale la pena, ¿sí? Como dice aquí, no hay servicio de calidad cuando no se cumplen las expectativas del cliente. Bien, calidad es cuando se cumplen las expectativas. Excelente calidad es cuando se exceden las expectativas del cliente. Con calidad logras la diferenciación y la ventaja competitiva. Fíjense bien, ¿de dónde viene la palabra excelente? Excelente viene de excedere, hacer más, y ente, el ente que hace más, el ente que excede. Si queremos ser excelentes, tenemos que buscar la manera de exceder esas expectativas. Tenemos que conocer las expectativas de los clientes para poder excederlas. ¿Las conocen? Esa es una buena pregunta para todos ustedes. Bien, para generar lealtad tenemos que ver que este proceso se da de esta manera. Primero, el cliente sí tiene una necesidad de reunirse, de comer fuera de casa, de llegar con los amigos, de tener una experiencia gastronómica. Es una necesidad, pero que se convierte en una expectativa. Esta expectativa se tiene que satisfacer y aquí es donde el cliente entra la percepción. El cliente mide la calidad como la percibe en función de sus expectativas. Entonces la evalúa y se forma una opinión. De ahí valora lo que está recibiendo y dice si es lo que él esperaba, si tiene el valor por lo que está pagando. Entonces lo acepta y entonces crea un apego a ese lugar donde tiene su experiencia gastronómica y por lo tanto se provoca una lealtad. Pues fíjense cómo es un proceso que nosotros tenemos que conocer, tenemos que controlar, tenemos que desarrollar, tenemos que asegurar que el cliente, a partir de su necesidad, de su percepción, de su valoración, pueda llegar a tener una lealtad con nuestro restaurante y pueda seguir regresando con nuestro restaurante. Entonces, es muy importante. ¿Cuáles son las etapas de la calidad del servicio? Ya lo vimos, satisfacción de las necesidades, anticipación a las necesidades, exceder las expectativas originadas por sus necesidades y asegurar una experiencia memorable. Que yo pueda platicárselo a las demás personas, que yo pueda promoverlo, que muchas veces lo podemos usar, lo van a ver ustedes en el diplomado de marketing, lo podemos usar en redes sociales, lo podemos usar en muchos medios de marketing para que más personas conozcan aquella experiencia memorable de nuestros clientes. Bien, nosotros normalmente vemos que el servicio, el cliente lo identifica con un solo concepto, un solo concepto. Y en un momento dado las cosas tardan, va a decir que hay mal servicio. Y el platillo no le gustó, va a decir que hay mal servicio. Y el mesero no le contestó una pregunta adecuadamente, va a decir que hay mal servicio. Y los cubiertos no estaban limpios cuando él se sentó en la mesa, va a decir que hay mal servicio. Para él es un solo concepto. Nosotros debemos conocer que el servicio tiene 4 conceptos que lo conforman muy importantemente. Estos son los conceptos
son los elementos, principalmente los elementos tangibles, los elementos intangibles, los procedimientos y los estándares y el personal de contacto. Estos cuatro están basados unos con otros y dependen unos con otros, pero todos van orientados hacia el cliente. Entonces, ¿cuáles son los elementos tangibles? Elementos tangibles es todos aquellos elementos que el cliente toca, son aquellos elementos que usa para recibir el servicio y para probar todos sus alimentos que también son tangibles. Alimentos, las bebidas son tangibles, la mantelería, las servilletas, el mobiliario, todo en buen estado, accesible a tiempo y de calidad. Estos elementos son considerados como parte del servicio. El cliente los ve como obvios, como que son parte del servicio, pero para nosotros debemos saberlo. No sé si en sus restaurantes pasan, pero a veces en muchos restaurantes lo que hace falta, un ejemplo burdo, son cucharitas. Yo he visto restaurantes donde hay meseros que se paran junto a una mesa y están viendo la cucharita del cliente que ya usó después del café y le preguntan, oiga, ¿ya desocupó su cucharita? Y le toma su cucharita, corre, la lava y la pone en otra mesa. ¿Qué pasa ahí? Faltan cucharitas. Entonces, ese es un elemento del servicio muy, muy importante. Entonces, elementos, el primer elemento del servicio son los elementos tangibles. Siguientes son, perdón, me salté una. Hay una que no está, no sé por qué. Hay una que no está, pero les voy a decir, los elementos intangibles son aquellos que se sienten o sentimos su ausencia, que son como tales la sonrisa del personal, la amabilidad del personal, la rapidez, no es tangible, no la podemos tocar, pero la sentimos. Son elementos que son muy, muy importantes para el cliente, que cuentan muchísimo para el servicio. Son los elementos tan intangibles que cuentan. Además de los tangibles, los intangibles son muy, muy importantes y complementan los elementos tangibles. Entonces, estamos hablando de elementos tangibles, elementos intangibles y elementos que son los procedimientos. Señores, los procedimientos son esenciales en cualquier tipo de restaurante. Que sepamos cuál es la secuencia del servicio, qué hacemos, quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace, con qué lo hace, desde que el cliente entra hasta que el cliente sale. Es una secuencia del servicio, las etapas, que mucha gente le llama también el protocolo del servicio, pero tienen que estar bien definidos. ¿Quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace? Y estos elementos tienen que estar combinados los tres, los elementos tangibles. Los procedimientos nos dicen cómo utilizo los elementos tangibles, cómo voy poniendo los cubiertos cuando yo marco la mesa y sé que va a tomar cada cliente y marco la mesa con los cubiertos adecuados, me anticipo a llegar con los cubiertos anteriormente. Todo es bajo un procedimiento. Señores, si ustedes no tienen un procedimiento bien definido en su restaurante, los invito a que lo hagan. Y es muy fácil, es designar quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace, con qué lo hace. Después vamos a ver una forma de determinarlo. Ahí tenemos que establecer los estándares de calidad. Los estándares de calidad son aquellas situaciones que son medibles. Los estándares son medibles. Por ejemplo, ¿cuántas piezas de pan pongo por cliente? ¿Cuántos gramos le pongo a un filete? En el caso de México, ¿cuántas tortillas damos por orden? ¿Cuánto me tardo en servir la primera copa? ¿Cuánto me tardo en que salga el primer plato? ¿Cuánto me tardo en que salga el segundo platillo, el segundo tiempo? ¿Cuánto me tardo en entregar la cuenta? Tiene que haber tiempos y esos tiempos tienen que ser medibles, ¿sí? La solución de atención a quejas, ¿cómo atiendo? Los procedimientos también establecen conductas, actitudes, que son los elementos intangibles. ¿Cómo me dirijo al cliente? Si cuando yo llego a la mesa me presento, si cuando yo despido al cliente lo despido en la puerta. No sé, ustedes, a los que conozcan restaurantes japoneses en Japón, cuando uno entra a un restaurante todo el mundo grita ¡Irashai! Que quiere decir bienvenido. Y cuando salen todos gritan ¡Arigato! Es una forma de agradecer a los clientes. Es por un procedimiento, ¿no? El tiempo del servicio, la rapidez, todos esos son procedimientos que tenemos que tener claramente establecidos. Y esos procedimientos también
en combinación con los intangibles, van a ser nuestros detalles diferenciadores. Se pueden convertir en nuestros ventajas competitivas. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar como ventajas. Y vienen de los procedimientos. Y por último, tenemos el personal de contacto. Señores, aquí en el personal de contacto nosotros tenemos que pensar que debemos de contratar sonrisas, elegidos por su orientación al servicio en actitud de servicio, orientados al cliente, que sepan hacer más de lo que se espera de ellos, que sean serviciales, que sean gente que son acomedidos, como decimos en México. En México tenemos un concepto que le llamamos apapachar. Quiere ser muy apapachadores, ser muy cordiales con el cliente. Yo trabajé para una empresa para la cual actualmente estoy volviendo a dar capacitación, donde este término dijeron, ¿qué quiere decir apapachar? Y pusieron 5 características que es apapachar. Y el primero es ver a los clientes de frente, sonriéndoles y hablándoles por su nombre. Y desarrollaron un mecanismo en el cual se comunican por un sistema de audio desde la recepción con el mesero y le dicen el nombre del cliente de la mesa que va a llegar. Cuando llega a la mesa le dicen, señor del Moral, bienvenido a este restaurante. Y a veces la gente se queda sorprendida. Y durante todo el tiempo le hablan por su nombre. Amabilidad natural, capacitados en los procedimientos, en los estándares y en los elementos intangibles. Muy importante, la forma en que tratan a los clientes. Tengan ustedes la cantidad suficiente y la disponibilidad de la atención constante, que estén constantemente observando sus mesas, que sepan leer sus mesas, sepan ver que el lenguaje corporal de los clientes, ¿qué les dice? Entonces aquí estamos viendo que hay 4 elementos que son combinados y que tienen que estar dirigidos al cliente especialmente. Y recalco, señores, no contraten nada más experiencia, contraten sonrisas. Vean a aquella persona que sonríe. Aquella persona que sonríe le van a poder enseñar a servir sus mesas. Bien, vamos a hablar de los momentos de la verdad. Y aquí les voy a hablar una historia muy rápida. Hay un señor que todavía vive que se llama Jan Carlson, que escribió su libro que se llama Los Momentos de la Verdad. Él era el director de una empresa, de una línea aérea que se llama Scandinavian Airlines en 1968. Los accionistas llegaron con Jan Carlson y le dijeron, Jan, tenemos que hacer algo, estamos perdiendo pasaje, la gente se queja de que nuestro servicio es terrible, necesitamos hacer algo drástico, cambiarlo, porque no podemos nosotros seguir así. Lo platicó un amigo y un amigo lo invitó a ir le dice, te voy a llevar de fin de semana a Madrid. Y en Madrid te voy a llevar a los toros. Fueron a los toros y en el momento en que entra a matar, el torero le dice a su amiga, dice, mira, ese es el momento de la verdad. Porque al torero le puede ir fatal, lo puede coronar el toro y se puede morir, puede herir, puede hacer una gran faena, pero a la hora de matar pincha y es una faena mediocre. Puede entrar la espada en la cruz y el toro se muere casi inmediatamente. Entonces es una faena excelente. Y le dice, y eso pasa también con el servicio. Puede ser fatal, puede ser mediocre o puede ser excelente. Entonces él creó este concepto que se llama los momentos de la verdad. Dice, los momentos de la verdad. Durante su estancia, el cliente experimenta momentos en los cuales el servicio puede destacar por su calidad. Y recuerden, por el cumplimiento o el sobrepasar las expectativas del cliente. Estos son los momentos de la verdad. Un momento de la verdad es aquel en el cual el cliente entra en contacto directo con un producto o un servicio y mide si este es de la calidad que él esperaba. ¿En función de qué? De sus expectativas. Y él acuñó estos 3 momentos de la verdad. Los momentos fatales son aquellos productos y servicios que no cumplen con las expectativas de los clientes, sino además la percepción del cliente es fatal. Sí, me fue fatal. Yo he oído gente, oye, fui a tal restaurante, ¿cómo te? Fatal. Momentos mediocres, aquellos productos y servicios en los cuales no solo cumplimos con las expectativas de los clientes sin ser nada extraordinario, solo si es mediocre. ¿Cómo te fue? Más o menos. ¿Cómo se llama el restaurante? La verdad no me acuerdo. ¿Y qué comiste? No, pues no fue tanto no es nada memorable. Entonces es un momento mediocre y los momentos excelentes.
aquellos productos o servicios en los cuales excedemos con las expectativas de los clientes y ellos lo perciben extraordinario y excelente. Extraordinario y excelente, algo que fue más allá de sus expectativas. Yo les pregunto, ¿somos fatales, somos mediocres y somos excelentes? Y él desarrolló también esta forma de definir los momentos de la verdad, que son el círculo del cliente. Mucha gente le llama también el viaje del cliente, le llama de diferentes maneras, pero él le llamó y trató de identificar cuáles son aquellos momentos de la verdad que en un momento dado el cliente mide si son de acuerdo a su expectativa. Y aquí yo pongo 11 ejemplos. La llamada telefónica para la reservación, el recibimiento por la hostess, el trayecto a la mesa, la recepción en la mesa, la toma de la orden, la llegada de las bebidas y los alimentos, el seguimiento del servicio, el servicio de postres, café digestivos, la solicitud de entrega de la cuenta, la despedida. Y en México tenemos un momento, la verdad, que se ha vuelto terrible, es el envío de la factura electrónica. Yo alguna vez recibí una queja de un cliente que me llamó y me dijo, oiga, su servicio es terrible. Yo le pregunté, oiga, ¿lo tratamos mal? No, no, la gente fue muy amable. La comida estuvo bien, sabrosísima, pero mi factura no me ha llegado y el contador me está exigiendo. Fíjense bien, todo lo que habíamos hecho se volvió mediocre o fatal simplemente porque la factura no le había llegado, no le había llegado de forma adecuada. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus momentos de la verdad? ¿Y sus momentos de la verdad son fatales? ¿Son mediocres? ¿O son excelentes? ¿El recibimiento de la hostess es fatal? ¿Es mediocre? ¿Es excelente? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Podemos saberlo? Lo tenemos que medir. Yo les puedo decir que a mí me ha pasado que me recibí una hostess. No me ve a la cara, me dice cuántas personas son y sin voltear me dice, mi compañero de atrás lo va a pasar a su mesa. Yo volteo atrás de ella y veo como 20 compañeros. ¿Quién me va a pasar a la mesa? ¿Cómo es ese recibimiento? Yo me siento fatal y desde ahí mi expectativa no se está cumpliendo y estoy yo midiendo la calidad. Lo que puedo esperar de ahí en adelante es terrible, ¿no? Entonces, estos momentos de la verdad, yo los invito, identifiquen sus momentos de la verdad. Lean cómo son. ¿Son fatales? ¿Son mediocres? ¿Son excelentes? Pero él también desarrolló esta medida que le llama los siempres y los nunca. Entonces dijo, en cada uno de esos momentos de la verdad, vamos a determinar cuáles son los siempre, para que siempre seamos excelentes. Y vamos a determinar los nunca, para que no seamos ni fatales ni mediocres. Entonces, aquí hay unos siempre generales del servicio, por ejemplo, ceder el paso, pedir permiso, pedir por favor, dar las gracias, sonreír, llamar por su nombre, orientar al cliente, ¿sí? Asistir al cliente. Le hablamos de usted. En muchos países se usa, en México todavía nos referimos al cliente de usted, y hubo una cadena de restaurantes que venía de Estados Unidos que empezó a hablarle a los clientes de tú, y en México no nos hablamos de tú si no somos familiares, si no somos amigos, y no sé, si no hay familiaridad no la usamos. Esta cadena de restaurantes tuvo que cambiar uno de sus elementos del servicio, era hablarle al cliente de tú, y lo tuvo que cambiar por usted. En México se tropicalizó. ¿Cuáles son los nunca? Atravesarse frente al cliente, interrumpir, ser descortés, estar serio y mal encarado, desconocer al cliente, solo señalar, oiga, ¿dónde está el baño? Hay restaurantes donde pregunta uno por el baño y lo llevan y le dice, señor, este es el baño. En otros, mire, pase todo el pasillo, la vuelta a la derecha, luego a la izquierda, la tercera puerta a la derecha, tiene que tocar para entrar. No puede hacerse, ¿no? Principalmente desatenderse del cliente y hablarle de tú. Entonces, aquí son unos ejemplos de los siempre, de los nunca. Yo los invito a que identifiquen sus momentos de la verdad de acuerdo al ciclo del cliente, que ya vimos, y en cada uno determinen cuáles son los siempre y cuáles son los nunca de cada momento de la verdad. Bien, les voy a hacer un ejercicio. Les voy a presentar una figura y les voy a pedir que ustedes piensen en esa figura y no nos pueden decir qué figura piensen, pero por favor piensen muy bien qué figura presentan. Se los voy a presentar 3 segundos. 1, 2, 3.
¿Qué vieron? Seguramente vieron muchas cosas muy diferentes. Hay gente que ve un mesero caminando, hay gente que ve una persona con un saxofón, hay gente que ve un rostro de mujer, hay gente que ve muchas otras cosas, hay gente que ve una mancha, hay gente que me ha dicho que ve un pescado. Todos vemos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque percibimos las cosas de manera diferente. Voy a platicar, bueno, aquí voy a pasar, aquí está la figura, nuevamente véanla, vean lo que ustedes perciban, es lo que ustedes hayan visto desde su percepción está correcto. ¿Qué es la percepción? Es una interpretación sensorial de manera individual y particular que selecciona los estímulos para darle un significado personal o algo más o una situación. Es la información percibida, es una información percibida, un proceso que se inicia con una idea, el cual resulta en un sentimiento provocado, una emoción que nos lleva a una reacción. No todas las personas reaccionan igual a la misma situación, todo depende de la percepción. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y les voy a platicar una historia rápidamente. En una ocasión yo acostumbraba, cuando estaba ya en la operación, ir al comedor a las 2:30 de la tarde, visitar las mesas, platicar con los clientes. Me habla un cliente de la mesa 47. Me dice, Fernando, por favor, dile al mesero que me está atendiendo, a Francisco, que ya no me delata, lo tengo encima, está encima de nosotros, no me deja platicar, no me deja hablar con mis clientes, necesito privacidad, por favor, dile que se aleje. Entonces yo camino, voy a buscar a Francisco, pero antes de hablar con Francisco viene la mesa 46, que es la de al lado, y llega el cliente y me dice, Fernando, te felicito. Francisco es el mejor mesero que tienes. Todos deberían ser como él. Me lee el pensamiento, está pendiente de todo lo que necesita. A mis clientes los atiende como reyes. Es magnífico. Así deberían ser todos. Mismo momento, dos clientes, dos percepciones, basadas ¿en qué? En dos expectativas diferentes. El primer cliente buscaba intimidad, discreción, privacidad. Su expectativa esa, y Francisco no supo leerla, no supo identificarla y lo atendió como estaba atendiendo al otro. El otro sí quería atención, quería que estuvieran con ellos, querían la amabilidad y él lo percibía y estaba cumpliendo con su expectativa. Entonces, señores, el servicio en los restaurantes se basa en dos principales elementos: expectativas y percepción. Tenemos que estar conscientes de esto. Bien, voy a pasar a otro concepto que yo le llamo la fórmula del éxito. Y primero quiero darles esto, que es lo que se llama la curva de la etapa de la vida de las empresas. También se aplica para los restaurantes. Esta es una curva que tiene 4 etapas: la etapa de introducción, la etapa de crecimiento, la etapa de madurez y el declive. Y vemos que tenemos dos ejes: el eje de las ventas y el eje del tiempo. En función de cómo van creciendo estas etapas, nuestras ventas van creciendo y también el tiempo va transcurriendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la sorpresa? Que a veces esta curva de las 4 etapas, a veces para muchos restaurantes es de 1 año o de 2 años. O hay restaurantes que su madurez es tan extensa que tienen 50, 60 años de existir. Y hay restaurantes que en la madurez le dan una segunda vuelta, se renuevan, se innovan cosas y dan una segunda vuelta. ¿Qué pasa? Que muchas de estas etapas tenemos que verlas y nosotros tenemos que manejar y lograr que nuestros clientes regresen. Y muchas empresas se concentran en las primeras 2 etapas, introducción y crecimiento, y no logran la madurez. Señores, yo los invito a que ustedes identifiquen en qué momento está su restaurante. ¿Está en el momento de la introducción, en el momento del crecimiento, de la madurez o el declive? Y aquí es donde yo manejo lo que digo que es la fórmula del éxito. Aquí yo le llamo la fórmula para el éxito, la A y las 4R. Y aquí lo pueden ustedes ver. La A quiere decir atraer, reconocer, para retener, para que nuestros clientes regresen y para que nuestros clientes nos recomienden. Si yo logro atraer clientes, reconocerlos, retenerlos, que regresen y recomendar, seguramente voy a llegar a mi etapa de madurez.
Seguramente esta etapa de madurez la puedo yo extender por mucho tiempo. Rápidamente vamos a ver, atraer, lograr que los clientes potenciales vengan a nosotros y decidan utilizar nuestros servicios. Constantemente tenemos que hacer cosas para atraer a los clientes, no cuando empezamos el restaurante, siempre tenemos que hacer festivales gastronómicos, tenemos que hacer cenas maridaje, tenemos que hacer fechas importantes, tenemos que hacer promociones, tenemos que hacer menús de temporada, tenemos que hacer festivales musicales, tenemos que hacer muchísimas cosas, pero también tenemos que contar con ventajas competitivas y diferencias valiosas para los clientes para que los podamos atraer y posicionar nuestra marca en la mente de los clientes, para cuando el cliente piense, piense en nosotros, ¿no? Si nosotros los atraemos, los tenemos que reconocer. Aquí en México decimos reconocerlos, conocerlos re mucho, de conocer ampliamente a nuestros clientes. Una vez yo llegué con uno de nuestros capitanes y les pregunté, ¿cuántos de estos clientes son asiduos? Pues los de la 23, los de la 28 y la 30. ¿Cómo se llaman? Ah, no sé. Perdón, no, eso no puede pasar. Nosotros no podemos tener clientes leales, frecuentes, que no sepamos quiénes son. El reconocerlos, el conocerlos ampliamente, nuestros clientes, nombre, personalidad, ubicación, necesidades, a qué equipo le van, toda la información que podamos contar con ellos para conocerlos, los vamos a retener, tenerlos remucho. Son nuestros clientes, crear un vínculo estrecho y firme para que su primera alternativa seamos nosotros, para que estemos bien posicionados y para que en ese momento, cuando piensen en tener un evento, tener una comida con amigos, una celebración familiar, piensen en nosotros, desarrollar en ellos un sentido de pertenencia, establecer un lazo de amistad y confianza con ellos. Y si nosotros los retenemos, vamos a lograr que regresen. Y nosotros vivimos de los que regresen. Asegurar la frecuencia y el retorno en la atención a sus necesidades de servicios de productos. Contar con la solicitud continua de sus servicios. Es contar con su lealtad. Y si regresan, van a tener la confianza de recomendarnos. Van a reconocer en nosotros nuestra calidad y van a confiar para poder recomendarnos. Y a esos que los recomiendan, nosotros tratarlos también como nuevos clientes y reconocerlos, retenerlos para que regresen y también nos. Pues fíjense bien, ¿cuál es esta fórmula? La A y las 4R. Entonces, yo les recomiendo que la tengamos muy presentes para que esa curva, cuando lleguemos a la madurez, la podamos extender. Los que no han logrado es que cuando llegaron a la madurez o el crecimiento, declinaron porque no lograron ni atraer, ni reconocer, ni retener, ni que la gente regresara, ni que nos recomendara. Bien, vamos a pasar a otra parte. La filosofía de la empresa con relación al servicio. Es un conjunto de creencias y principios y valores que tienen que estar dirigidos hacia el servicio. Señores, nosotros tenemos que tener bien clara nuestra visión, nuestra misión y nuestra cultura de servicio. Nuestros objetivos tienen que ser dirigidos al servicio de nuestros clientes. Debe ser una guía de actuación y comportamiento hacia el cliente. Tiene que haber políticas, procedimientos, estándares, actitudes supervisables centradas en el cliente. Definición clara, esparcida en toda la organización de servicio de excelencia. Acuérdense, excelente, excedere, la persona que excede, con valores, creencias y compromisos de todos hacia el cliente. Entonces, eso se llama cultura de servicio. Y tenemos que ver, lo voy a mostrar ahorita, que es la pirámide invertida. La base de la pirámide está hacia arriba, orientada al cliente. El nivel anterior es el personal de contacto y el servicio al cliente. Y se les voy a mostrar de esta manera. Tenemos que tener esta pirámide invertida. El director tiene que estar al servicio de los gerentes al servicio de los jefes de área y los jefes de área al personal de contacto, para que el personal de contacto tenga éxito atendiendo al cliente. A veces tenemos la pirámide al revés, ponemos al director arriba y al cliente arriba, y el director pocas veces atiende al cliente directamente. Aquí tenemos que ver nosotros todos los apoyos tecnológicos, humanos, materiales y económicos para nuestro personal de contacto, para que ellos tengan éxito atendiendo a nuestros clientes. El
Nuestra cultura de servicio debe tener muy claramente esta pirámide invertida. Bien, tenemos que definir claramente qué es el cliente para la empresa y qué no es el cliente. El cliente para la empresa es lo más importante, es la prioridad para el cliente. Nosotros debemos estar dirigidos completamente al cliente. El cliente no es, ¿qué no es el cliente para nosotros? Muchas veces no lo preguntamos a nuestros colaboradores. El cliente no es una molestia. El cliente es una cuenta por cobrar, no es un número de mesa. Y a veces nos referimos al cliente por el número de mesa. Y a veces es una molestia. Y ahí viene una mesa de 8. Ay, niños, no, no, a ver quién los atiende. A mí no me la den. Esas direcciones están mal dirigidas y nosotros tenemos que influir en nuestros colaboradores esa orientación al cliente. Y tenemos que tener claramente cuáles son nuestros pilares del servicio, y ahorita los vamos a ver, y definir cuáles son nuestros siempres y los nunca del servicio muy claramente con nuestros clientes. Bien, ¿cuáles son los pilares del servicio? Son aquellos pilares, aquellos cimientos sobre los cuales nosotros basamos nuestro servicio y que tienen que ser tangibles y que sean, obviamente están compuestos por elementos intangibles, pero son en un momento dado que el cliente los perciba y que vayan dirigidos a su experiencia gastronómica, a cumplir y acceder sus expectativas. Y les voy a dar un ejemplo. Yo trabajé durante 20 años para una empresa que se llama la Hacienda de los Morales, una empresa que tiene 50 y tantos años de existir. Es uno de los restaurantes más icónicos de la Ciudad de México. Yo tuve el honor y el gusto de ser el director general 20 años. Ahí nosotros hicimos nuestros pilares del servicio. Éramos flexibles, siempre orientados al sí se puede, cómo sí podemos hacer las cosas. A una gran amabilidad, sí, éramos de lo más amables. Saludábamos a todo el cliente con el que nos cruzábamos, siempre damos la bienvenida, siempre veíamos de frente, sonreíamos. Éramos rápidos, no rápidos del punto de que la gente sintiera que lo estábamos corriendo, éramos lo suficientemente rápidos para que la gente sintiera que lo estábamos atendiendo. Siempre demostrar interés por el cliente, siempre estar pendiente de las mesas, constante y la prioridad es el cliente. Esos 6 eran nuestros pilares de servicio. Yo los comparo con Starbucks, por ejemplo, para ser generales. Ustedes seguramente identifican cuáles son los pilares de servicio y lo pueden leer en el libro de Starbucks. Sus pilares principalmente es personalizar el servicio. ¿Cómo? Lo primero que te preguntan cuando entras y vas a pedir tu café es tu nombre. Y a tu vaso le ponen tu nombre y lo están personalizando. Te preparan las cosas rápidamente, lo hacen propio. Esa persona se encarga de hacerlo para ti. Es cálido, el trato de ellos es muy cálido, muy personalizado, pero además los productos que tienes son de calidad. Son de calidad. Y además cuando te lo personalizan, también te preguntan cómo lo quieres. Te dan muchísimas opciones de tamaño, de tipo de café, de tipo de leche, de tipo de complemento. Todo lo hacen especialmente para ti. Ellos determinaron estos pilares del servicio. Señores, yo les pregunto, ¿conocen sus pilares del servicio? ¿Los tienen determinados? ¿Los tienen definidos? ¿Los tienen conocidos por sus colaboradores? ¿Se basan en ellos? Y estos pilares de servicios son sus ventajas competitivas, señores. Son sus diferenciadores. Son basados principalmente en el servicio. Y es lo que estábamos diciendo, principalmente en el servicio para que se conviertan en diferenciadores y en características que sean una ventaja competitiva. Muy bien. Y para terminar, quiero compartirles esta frase que dice, un cliente siempre recordará cómo lo hiciste sentir. Te lo platicará a varios. Si lo hiciste sentir importante, si lo hiciste sentir bienvenido, si lo hiciste sentir que te preocupas por él, que lo cuidas, que tienes interés por atenderlo, que tienes interés porque disfrute una experiencia gastronómica, que tienes interés de que se sienta seguro, de que sus alimentos están bien preparados, que están higiénicamente preparados, que los baños están limpios, que todo es como él lo esperaba, lo va a percibir y lo va a agradecer y lo va a sentir y también lo va a platicar. Pero si lo hiciste sentir que no es bienvenido, que no te interesa, que no te importa, que es uno más,
que es una mesa, que es una cuenta por cobrar, que lo ves con signo de pesos, también lo va a sentir. Y lo que es peor es que se lo va a platicar a muchos y ahora lo va a subir a redes sociales. Entonces, la verdad es que ustedes pueden ver que el servicio sí es una gran ventaja competitiva, también es un gran diferenciador. Espero que este webinar les haya servido y lo puedan aplicar directamente a sus empresas. Y como yo siempre digo, los conocimientos se convierten en aprendizaje a través de la aplicación. Yo les recomiendo que todas las cosas que ustedes vieron aquí las puedan aplicar directamente. Tomen aquella parte que consideren que es importante para ustedes y apliquen. Señores, gracias. Entonces, le dejo la palabra a David. No sé si tenemos eh, sesión de preguntas y respuestas, David. Hola, hola Fernando, ¿cómo estás? Te Hola, saluda David. Mageli. David tuvo que retirarse por unos minutos, sin embargo, queremos darte las gracias por tu gran aporte y conocimiento que nos has brindado en esta mañana o ya tarde, dependiendo de dónde se encuentre cada uno. Muchísimas gracias igualmente a todos los participantes que se han tomado el tiempo de entrar a este evento gratuito. Les recuerdo que la grabación estará disponible el día de hoy en nuestro canal de YouTube, así que estaremos enviando el enlace de la grabación a todos los que se registraron a este webinar. Igualmente, si desean conocer más sobre el Diplomado de Marketing y Gestión de Restaurantes y Negocios Gastronómicos, del cual Fernando Almoral es director académico, pueden escribirme a mi número de WhatsApp. Les estaré compartiendo el enlace para que puedan entonces ingresar y hacer cualquier pregunta que tengan. Si desean continuar con su inscripción, les recuerdo que iniciamos el próximo lunes 30 de septiembre. Y bueno, cualquier duda con respecto al horario, con respecto a el descuento de últimos días de inscripción que tenemos disponible, pues pueden hacerlo a través de este WhatsApp. Y bueno, igualmente, Fernando, nuevamente te damos las gracias por tu tiempo. Sé que has invertido una gran cantidad de años en experiencia para poder entonces compartirnos esta riqueza de conocimiento que hemos obtenido el día de hoy. Así que bueno, damos por finalizado este evento y bueno, los despedimos deseándoles un feliz y hermoso día. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muy, 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 Muchísimas gracias a todos. a los mexicanos, muy mexicano fin de semana.